de Dios de este día nos invita a pensar en que tenemos que interpretar la realidad de nuestra vida, lo que es la creación y el papel que juega nuestra libertad en la creación. Tenemos el relato del Génesis, la semana pasada y esta estamos meditando los 11 primeros capítulos del Génesis. El Génesis es un libro largo, tiene 50 capítulos. Después los tiempos durante el año, a partir de la semana 12, en este año que es 19, que es impar, tocaría a partir de la semana 12 continuar a partir del capítulo 12 del Génesis. Nos vamos a llegar hasta el 11 y terminamos esta semana. Y es enriquecedor volver a leer esos textos, que son textos que nos dicen la verdad, porque la palabra de Dios es inerrante, es decir, que no miente, no yerra. Pero la palabra de Dios no es evidentemente un libro de física, de química, de cosmología, de biología. Por supuesto que tiene elementos verdaderos en todos esos medios, según las posibilidades de los autores y de las ciencias de la época. Y después hay también libros que son edificantes. Por ejemplo, es opinión unánime desde hace muchísimo tiempo que el libro de Job no es un hecho histórico, pero no por eso es menos palabra de Dios, porque nos quiere enseñar algo de Dios y nos quiere enseñar algo de las personas que integran los relatos de la revelación. Y en la palabra de Dios vemos hoy un antropomorfismo, pero con fines evidentemente pedagógicos. Dios es como que se arrepiente de haber creado al hombre. Podríamos decir más técnicamente que se arrepiente de haberle dado libertad. ¿Se acuerdan de dónde viene esa libertad? Esa libertad viene en que el hombre quiere él mismo determinar lo que está bien y lo que está mal. Para poner un ejemplo así un poco sencillote, si nosotros tenemos dos sillas acá y estamos todos nosotros los que estamos celebrando la misa juntos y queremos usar en el mismo momento las dos sillas cada uno de nosotros, ¿cómo podemos hacer? Primero tenemos que estar todos bien del marote, porque si hay uno muy exaltado, uno que defiende excesivamente sus derechos, te da un carterazo y chau. Entonces, supongamos que estamos más o menos bien del marote, tenemos que ponernos de acuerdo. Y si no, ¿cuál va a ser la ley? La ley del más fuerte. Y eso es lo que pasa en el mundo. Yo no entiendo cómo hay gente que no cree en el pecado original, si lo más evidente que hay es el pecado original. Y ese pecado original, el usar mal la libertad, la capacidad de usar mal la libertad, fue provocando un montón de cosas en la historia de la humanidad que vienen significado en estos relatos del Génesis. Por ejemplo, Caín y Abel, el hermano que mata al hermano, cuya sangre grita al cielo, dice Yahvé. Eso trastoca profundamente las relaciones societarias. Y también vemos la importancia en el Antiguo Testamento. Es interesante porque hacía a pantallazos grandes. El profeta Jeremías, que teníamos alguna lectura en el domingo, la segunda lectura, la primera, es un profeta muy atormentado porque él no quería profetizar, va y no le hacen caso. Entonces, una de las cosas que el profeta dice, porque no se convierten, que van a tener que perecer muchos hombres y animales, porque no se convierten. Y Jonás, ¿se acuerdan? Jonás, que también es una historia así un poco interesante para comentar. Jonás predica en Nínive y al contrario, se convierten todos. Y el profeta un poco se enoja. Es un relato, algún día sería interesante charlar un poco sobre esto, ¿no? Y se convierten todos y se va fuera de la ciudad muy enojado. Entonces Dios pedagógicamente le hace nacer un ricino que le da sombra y después al otro día le manda un gusano que lo mata. Y entonces comienza a despotricar, pero mejor morirme porque ahora que no tengo la sombra, el ricino, qué sé yo, qué sé cuánto, este sol. Y entonces Dios se le manifiesta y le dice: escúchame una cosa, Jonás, ¿te da pena un ricino que ni lo plantaste ni lo regaste, que nació un día y murió al otro, y no te daba pena tantos hombres y animales que hubiesen muerto si no se hubieran convertido? Y no dice más nada. No sabemos si se convirtió o no, pero fíjense, la última palabra del libro son los animales, porque Dios quiere la ecología. Ojo que los animales no son los hombres,
porque ahora en algunos países muy desarrollados tienen más derechos los animales que las personas. Si vos matás a un perro te meten preso, si vos haces un aborto te aplauden, porque tenemos este problema, ¿no? Por supuesto que la ecología es un valor, pero el tema es que los valores tienen jerarquía, y entonces no podemos mutilar o usar la palabra de Dios como nos conviene, sino la tenemos que usar en la totalidad. La otra cosa que les quería subrayar, porque los textos son riquísimos evidentemente, es que el 40 en la Biblia es un número muy bíblico y es muy de purificación. 40 años camina el pueblo para purificarse. En el Nuevo Testamento también. Jesús, ¿cuántos días de retiro espiritual hace? Los meditamos siempre al inicio de la Cuaresma, ¿no? 40 días se pasa en el desierto. Los profetas, cuando se van a encontrar con Dios, a veces caminan 40 días también. Y ahora lo mismo, ¿cuántos días llueve? ¿Cuántos días es el diluvio? 40. Dejando de lado, vuelvo a decir lo mismo, la historicidad, que hay muchas cosas que parecen que fueron históricas, no sabemos bien cómo, pero que hay signos que se encuentran. Por ejemplo, en el Mar Muerto hace poco encontraron un montón de desperdicios, así como de una gran lucha de los faraones, e inclusive encontraron el carro de un faraón, y haciendo los estudios corresponde más o menos al relato del Éxodo. Pero digo, no por eso vamos a tener más fe en la Biblia, porque la Biblia no es importante porque nos enseña que 2 más 2 es 4, sino que la Biblia es importante porque nos enseña que Dios se revela y que Dios nos manifiesta su proyecto de amor y su proyecto de misericordia para con nosotros. Y hace unos cuantos años hizo un estudio en las capas inferiores y se encontró también signos de una gran inundación. Fue el diluvio de toda la tierra. América, ¿qué había en esa época en América? Tantos años antes de Cristo, no lo sabemos. Se inundó también América, no importa, no sé si me explico. No es que la Biblia no tiene que ser exacta, puede ser exacta o no, pero lo importante de la Biblia es que no nos miente cuando nos revela las cosas de Dios. Y acá nos dice que el diluvio es un periodo de purificación. Cuando uno tiene una prueba, cuando uno tiene algo malo en la vida, cuando uno está al borde, por ejemplo, de la muerte. ¿Cuántas veces tenés un accidente o alguna cosa y estás al borde de la muerte? Hacemos el ejercicio de interpretarlo eso en la clave de la conversión, en la clave de saber que la vida es frágil, que tenemos que usar bien la libertad. ¿Cuántas veces hay gente que es mal llevada, que tiene una enfermedad gravísima y que zafa y que en vez de convertirse se vuelve peor? ¿Cómo es posible que no aproveche ese kairos? Descubrir en el mal que somos frágiles y que cuando recobramos la salud o volvemos a tener otra oportunidad, Dios nos está diciendo: aprovecha bien tu libertad, usa bien tu libertad, sé libre en serio. ¿Cuándo uno es libre en serio? Cuando actúa el bien. Uno puede caprichosamente hacer las cosas mal, pero las cosas mal no nos llevan a buen puerto. Entonces también esta palabra de Dios, este libro antiguo del Génesis, nos enseña que ante una situación adversa, ante un sufrimiento, nosotros tenemos que sacar una lección de mejorar. El Señor me da otra oportunidad. ¿Cómo voy a usar mi libertad? Y termino con el Evangelio, porque ya estoy siendo largo y empezamos unos minutos tarde. Los discípulos se olvidan de llevar pan. Estos discípulos eran todos despistadísimos. Entonces Jesús dice, bueno, no importa, Jesús multiplicó, se lo dice él. ¿Cuánto multipliqué? Y no entienden todavía, ¿qué tienen en el marote? ¿Qué tienen en un toscano? Cuando yo era chico decía la maestra, ¿qué tienen un toscano en el oído? O esto es más viejo, ¿no? Ahora no se dice eso. Entonces tenían un toscano en el oído los apóstoles, no entendían. Y Jesús quiere, bueno, dice, ya se olvidaron, no los va a estar torturando, la próxima vez acuérdense, pero ahora continuemos. Entonces dice, hablando del pan, cuídense de la levadura. La levadura, según la receta, es poquito, después fermenta el pan. Entonces, ¿cuál es nuestra levadura? ¿Qué cosas nosotros cultivamos en nuestro corazón? Este ejemplo que uno puso, ¿no? Una persona que uno la ha conocido, que trataba mal, que no tenía paciencia, tiene un cáncer, el cáncer remite, Dios le da más tiempo, y uno ve que no mejora, que no cambia, que no se convierte. Estuviste al borde de la muerte. ¿Qué levadura hay ahí que no entra la palabra de Dios? Es importante que nosotros hagamos el esfuerzo de entender que aquellas cosas, aunque parezcan pequeñas como la levadura,
que nosotros guardamos en nuestro corazón, damos vuelta y vuelta. ¿Vieron cuando uno se queda solo o a la noche que empieza a pensar, ¿no? A darse manija? ¿Qué piensa? Todas cosas buenas, me va a ir bien, me voy a reconciliar con voy a abrir el camino para allá. No, son todas pálidas. Pensamos en el máximo peor pensable, la máxima cantidad de veces posible. Y después la vida real te va a pasar una vez, que va a ser buena o mala, o regular, pero punto. Pero no, yo pienso en 99 finales tétricos para ya haber sufrido bastante. Yo quiero sufrir a cuenta, quiero sufrir bastante. Y esa levadura a veces nos predispone mal también para las cosas. No es que transforme la realidad, pero a veces venimos mal predispuestos. Entonces dice Jesús, cuídense de la levadura de los súper religiosos, pero que no ven el fin sino los medios, los fariseos. Cuídense de la levadura de los políticos, Herodes, me callo la boca. Cuídense, les digo yo, de la levadura de las cosas negativas que a veces contribuyen a que en vez de crecer vayamos para atrás. Vamos a pedir todas estas cosas a San Expedito. Todo lo que le venimos a pedir, todo lo que nos preocupa por la salud nuestra, de nuestros seres queridos, por todas las cosas que necesitamos también en el orden económico, todo eso le pedimos con mucha fe, con mucha confianza, sabiendo que Él está junto al Señor. Pero también pidámosle esto, ¿no? Entender esta palabra de Dios, no ser sordos y abrir nuestro corazón a su palabra para usar bien nuestra libertad y para que la levadura que nosotros tengamos en nuestro interior sea buena y aprendamos de todas las cosas que son ocasiones y tiempo que el Señor nos da para que nos convirtamos. Ojalá que aprovechemos la vida, porque la vida es corta. A veces uno ve la gente que se pone tan tonta en algunas cosas y le ves la cara, le ves el físico, le ves la salud, le ves la edad y dice uno, por lo poco que le queda, ¿por qué no te esforzarás en mejorar? Ojalá que lo entendamos, porque que te lo digan no te sirve. Si vos no lo entendés, si vos no querés cambiar, por más que te lo diga el más creyente de las personas, no te sirve. Hagamos nuestra experiencia y pidamos a San Expedito que también nos empuje. La decisión última la tenemos que tomar nosotros, pero el empujecito de él nos va a ayudar para que tomamos la decisión correcta. Que así sea.